El día de ayer conversaba con mi amigo Miguel, un compañero de muchas andanzas. Me comentaba algunos eventos poco agradables que le habían surgido durante la semana. Todos tenían un común denominador en el que me puse a pensar y en el que me detuve luego de haber hablado con él para que surgiera este mensaje. El común denominador era que había estado caminando con alguien. En algunos casos había caminado con sus propios pensamientos, distraído, tácito, metido, sumergido en ese pensamiento, le había llevado a producir un accidente del que no pudo hacer nada. Otro evento similar casi le cuesta también una herida o un golpe severo porque venía inmerso en sí mismo. Estaba caminando Miguel, estaba en piloto automático como algunos de nosotros o como nos pasamos la mayoría del tiempo algunos de nosotros. Hoy quiero detenerme sobre una escritura muy interesante, increíble, para mí apasionante, para la inventiva, para la imaginación, como es la vida de Enoc. Poco se habla acerca de Enoc, el quinto en la generación después de Adán. Y dice algo bien interesante allí en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 24. Un corto párrafo para describir la vida de este hombre, Enoc, pero que carga y encierra una profundidad y un pensamiento enorme. Dice la Escritura: caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo repito de nuevo, es tan pequeño, tan breve. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Con quién estamos caminando? Si prefiguramos la vida como una compañía, porque la vida exige una compañía, descubriremos que hemos estado caminando con alguien. Algunos de mis pacientes que llegaron en algún momento, ellos venían caminando con el desconsuelo. Otros venían caminando con la desesperación. Otros venían caminando con la depresión. Otros venían caminando con la culpa. Otros venían caminando con el precio de las consecuencias. Siempre hay una compañía. Siempre elegimos caminar con alguien porque la vida nos exige una compañía. Aún al más abstraído, aún al más solo, lo acompaña su propia soledad. Y esta compañía de la vida me hizo pensar quién es nuestro aliado, quién es el que está siempre presente en nuestro día, en nuestras 24 horas cuando recorremos esto que llamamos vida real, vida de todos los días. Un hombre, una celebridad, escuchaba esta mañana hablar acerca de sus diálogos, ¿no? Y cómo sus decisiones a veces partían de escuchar a dos acompañantes. Uno de esos acompañantes era su propia conciencia, que le decía prudencia, cuidado, cautela, eso no te conviene, y etc. Y él decía, por mucho tiempo, la sugerencia más loable fue la de seguir el consejo de mi prudencia. Pero de vez en cuando le hacía batalla o le hacía guerra la intuición. Ese deseo de hacerlo atrevido, ese deseo de cruzar los límites. Y muy pocas veces he utilizado la intuición, o muy pocas veces porque la he utilizado más a la conciencia. Me mostraba gráficamente en sus decisiones cómo había ido siguiendo o siendo acompañado a precio de conciencia o a precio de
intuición y los resultados de cada una de estas cosas. Hoy nuestras generaciones está animado a acompañarse por un camino de emociones. Haz lo que sientas, lo que te dicta el corazón. Lo que estamos diciendo con esto es, acompáñate de esas percepciones sensoriales o esas percepciones humanas, lo que te va dictando tu sentir. Y hasta aquí, hemos llegado con eso, ¿no? Con esa compañía. Ahora, la vida exige una compañía y es cierto, es imposible negar ese acto diario. Siempre vamos a estar acompañados. El asunto es con quién nos acompañamos. Enoc descubrió después de 5 generaciones, pasado el tiempo desde Adán hasta él, que si algo había como una profunda verdad, era abrazarse a la compañía de alguien que fuera eterno, de alguien que fuera confiable, de alguien que fuera sereno, que marcara la diferencia y que le mostrara el camino para no equivocarse. Y eligió la compañía de Dios. La pregunta primera para hacernos a este punto es, ¿quién es el que me acompaña? ¿Quién es mi compañía? Enoc decidió que su compañía fuera Dios. La vida también exige movimiento. Interesante que cuando se describe esta compañía, se describe en un movimiento. Y dice el versículo que acabamos de leer, caminó pues Enoc con Dios. Sí, la vida exige movimiento. Un movimiento que va en reversa o va hacia adelante, que se proyecta, que también se pausa. Hacemos a veces un respiro para darnos cuenta a conciencia de dónde estamos parados, pero obviamente todo continúa hacia atrás o hacia adelante. Hay quienes se acostumbran a caminar hacia atrás y van hacia los recuerdos porque parecería que hacia adelante, hacia el futuro, no hay nada bueno para vivir y que todo lo bueno ya se vivió y quedó en el pasado. Ya añoramos esos días y en realidad caminamos día tras día en esos recuerdos. El sabio Salomón dijo, nunca digas que tiempo pasado fue mejor porque no hablarás con sabiduría. Y es verdad, pero es el movimiento hacia atrás que eligen algunos. No se proyectan hacia adelante, les atemoriza ir hacia adelante, es impredecible lo que hay adelante, pero la vida continúa y es un continuo movimiento. Es decir, no nos podemos quedar quietos, son breves las pausas en las que hacemos conciencia, nos detenemos, respiramos profundo y decimos hasta aquí estoy y aquí en este punto estoy. Pero al segundo, después de que pasemos de ese estado, descubriremos que volvemos a empezar o que volvemos a seguir lo que la Biblia describe como seguimos caminando. Por último, la vida, de acuerdo a este versículo, exige un final. Y esta vida nos enseña dos finales abiertos. Cuando uno ve la vida de Enoc, ve el final abierto porque hizo una elección y se acompañó con Dios. El resultado de esa elección es que un día fue tan sorprendente que desapareció, se lo llevó Dios. ¿Se imagina ese final? Increíble. Primero, hay cosas tan sugerentes en esa pequeña frase, caminó con Dios, que no nos imaginamos qué tan extraordinaria y tan vívida habrán sido las experiencias de caminar con Dios. Porque no se trata de una religión, se trata de una relación. El hombre espiritual no es el hombre religioso, no es el que está enclaustrado, no es el que se priva, el que se cierra dentro de preceptos religiosos, rígidos, legalistas, sino que el hombre espiritual es aquel que comprendió la verdad que trasciende
la verdad más importante, y es aquella de me estoy acompañando o dejando acompañar con Dios. Y un final abierto también que tristemente no podemos celebrar, que es el final de aquellos que no caminan con Dios. Y creo que las experiencias abundan alrededor de nosotros de ver personas que no están caminando con Dios y cómo se van desarrollando sus finales tristes y lamentables finales. Claro está, dirá, bueno, hay gente que no camina con Dios y la está pasando muy bien. Claro, no vimos todavía el final. Ahora, voy terminando con esto que quiero ser breve y bien claro. Hay un final abierto, sí. Hay un final abierto para mí y para ti. Es un final abierto que va a depender de nuestras elecciones. ¿Caminamos con Dios o no caminamos con Dios? Es imposible detenernos y parar el tiempo. Es imposible, no existe. Hasta el más longevo nos puede describir esa vivencia de que no hubo un solo segundo en toda la vida en que el tiempo se detuvo para él. Hay movimiento, hay una elección que debemos hacer y hay una compañía que se va a agregar involuntariamente o la podemos agregar voluntariamente. Involuntariamente se va a agregar lo que hasta ahora estuvo pasando y lo que nos llevó en control automático. Sí, se va a agregar los estados de ánimo, que van a ser compañía, temporal o definitivo, eso lo verá cada quien. Se van a agregar las racionalidades, la capacidad de pensamiento, la capacidad de decisiones, pero van a ser nuestras compañías. Se va a agregar la conciencia, aunque cada vez la vamos a ir descubriendo cada vez más apagada, más tolerante, más suave o más desprolija y perdiendo ya cada uno de sus límites. Alguien nos va a acompañar. La pregunta es, ¿quién me está acompañando? Si nos tenemos que hoy detener, hacer un alto en el camino, respirar profundo y hacernos la pregunta, ¿qué es o quién es lo que me está acompañando? Muchas personas descubrirán quizás hoy por primera vez que es un estado de ánimo. Descubrirán quizás que es una tradición familiar. Descubrirán que es el consejo o la agenda que tienen los amigos. Otro descubrirá que son las responsabilidades o las cargas que nos impusieron. Alguien nos está acompañando todos los días. Alguien nos despierta, nos levanta cada mañana y nos dice, hey, hay que seguir. O, hey, aquí estoy de nuevo y estoy presente. Ahora, quiero decirle lo siguiente. ¿Qué pasaría si empezamos a probar como un desafío personal acompañarnos con Dios cada día? ¿No le parece que la vida cambiaría dramáticamente? ¿Qué resultaría si en vez de ir a tientas y a ciegas, utilizando la percepción, la intuición humana, nos dejamos guiar por un Dios que todo lo sabe, que lo puede anticipar, que nos puede mostrar el peligro, pero también que nos puede conducir a una tremenda bendición? ¿Qué le parece si comenzamos la eternidad ahora mismo? Porque caminar con Dios, como caminó Enoc, significa empezar la eternidad y no hacer pausa entre la vida terrena y lo eterno, sino que directamente, como en la vida de Enoc, podemos pasar desde aquí a él, a la eternidad, sin ninguna barrera. Desapareció, dice la historia de Enoc. Es una historia que se pudiera hacer miles y millones de películas. Sorprendente, extraordinaria. Porque, y déjeme repetir esta frase que escribí esta mañana cuando preparaba este sermón. La vida con Dios. La vida con Dios es tan increíble, tan emocionante, que la eternidad puede encontrarse a la vuelta de una esquina. Sí,
Te invito a que puedas experimentar lo extraordinario. Te invito a que puedas extraordinariamente cambiar tu vida con algo que jamás pudiste imaginar, caminando con Dios, donde tus pensamientos ya dejan de ser perseverantes, hostiles, a veces culposos, donde tus pensamientos se quedan en esa paz inmensurable que da la tranquilidad de estar haciendo lo correcto y de estar haciendo para lo que fuimos creados, porque si algo necesitamos aprender es que fuimos creados para una compañía o para estar en compañías de uno y uno solo, nuestro Creador. Quizás me estés diciendo, bueno, pastor, pero ¿cómo hacemos para empezar a caminar? Tan sencillo como invitarlo a que venga a caminar con cada uno de nosotros. En una sencilla oración puedes decirlo: Señor, establezco hoy una compañía que quiero que esté presente, la tuya. Hoy quiero abrir mi corazón para que empecemos a recorrer juntos desde aquí en más. Ya no quiero verte ausente, ya no quiero lidiar con mis culpas, mis temores, mis miedos. Ahora quiero conversar contigo todos los días y a cada momento. Quiero tenerte en cuenta y quiero dejarme sorprender por lo extraordinario, lo maravilloso de tu presencia en mi vida. Entra en mi vida. Perdóname por mi lejanía, perdóname por mis pecados, perdóname por no haberte tenido en cuenta. Yo recibo hoy esa salvación, esa gracia que siempre me ofreciste cuando te acercaste en la cruz del Calvario para amarme y para pagar el precio de mi compañía. Acepto esa muerte en la cruz por mí. Y hoy te digo, sí, quiero volverme y volverme de todo corazón. Y si usted ha estado haciendo esta oración, o por lo menos refleja en mis palabras el deseo o la intención del corazón, bienvenido. Bienvenido a esta aventura de caminar con Dios. Empezamos diciendo con quién caminas o con quién estás caminando. Espero que a partir de ahora podamos responder con Dios. Para sorprenderme, para maravillarme, para no hacerlo solo y para descubrir que la eternidad puede ser desde ahora y para siempre. El Señor te bendiga. Si puedes compartir este mensaje con alguien que lo necesita, seguro que sí. Ponle un like, ponle un gusto en las redes sociales, compártelo en tus grupos, en tus amistades. Que el Señor te bendiga. Hasta nuestra próxima oportunidad.